Salvador, confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. Ven, oh Señor, danos tu paz, tu pueblo ansioso clama a ti, socórrenos, no tardes más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias a la Virgen de Luján por la salud de Carmen Laura González y Concepción Pavón, Claudio y familia Alberto, por las intenciones de la Asociación Cuore Amico y sus fallecidos, por la salud y trabajo de Juan, María Isabel, Néstor, Ángel, por la salud de Ricardo Iso, Villafañe, Olga, Roque, Silvia, Irma, Agustina, y por el eterno descanso de Juan Carlos Inda, familia Inda Antico, Santiago Sediari, Leónidas Quirino, en el 10º mes, Sonia, José Ramón, Diana, José Nicolás, Salvadora, el padre Luis, el padre Hipólito, Esteban y Ángela. Abramos nuestro corazón al Señor al comenzar la Eucaristía, pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que vienes a salvar lo que está perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vienes a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido que por el anuncio del ángel la Virgen Inmaculada recibiera en su seno a tu palabra hecha carne y llena del Espíritu Santo se convirtiera en templo de la divinidad. Concédenos que siguiendo su ejemplo sepamos cumplir humildemente tu voluntad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso, el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: llegue el Señor, el Rey de la Gloria. Llene el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo
todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Viene el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos. Viene el Señor, el Rey de la Gloria. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Viene el Señor, el Rey de la Gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Llave de David, que abres las puertas del reino eterno, ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato que acabo de leer es uno de los textos más recurrentemente leídos en la liturgia a lo largo del año y es casi como el paradigma de la fe. Hoy lo leemos casi en vísperas de la Navidad, muy próximo el nacimiento del Señor. Si lo vinculamos con la primera lectura, vemos que Dios irrumpe en la vida de personas y pueblos, sobre todo en momentos de encrucijada y con propuestas que desconciertan. En el primer caso, en tiempos de Ahaz, rey de Israel, a través de Isaías, cuando el rey
dudaba de hacer una alianza con Egipto para protegerse de Asiria. Dios, de parte de Ahaz, de parte de Isaías, o mejor dicho, Isaías de parte del Señor, le va a decir a Ahaz que confíe en Yahvé, que no establezca alianza con otras potencias. En esa coyuntura política, muy focalizada en ese momento, el signo para la confianza, el signo que Dios ofrecía era el nacimiento de un hijo del rey. La joven dará a luz un hijo. Un hijo es siempre un signo de esperanza. En este caso era el hijo de un rey, signo de esperanza para todo el pueblo. Después igual Ahaz hizo lo que quiso, pero eso es otro cantar, acá no interesa. Simplemente nos quedamos con esta promesa que Yahvé le hace del nacimiento de un hijo. Es decir, en una situación donde no parecía la mejor idea, porque más bien se estaba preparando como un gran conflicto, una situación de encrucijada, la guerra casi inevitable, la gente estaba como muy ansiosa, muy preocupada, no era el mejor momento para tener un hijo. Y sin embargo esto aparece como una novedad de Dios en medio de una situación oscura, un signo de esperanza. Pero también lo vemos en María, que queda perpleja ante el saludo del ángel: alégrate, llena de gracia, concebirás, darás a luz un hijo, que será el Hijo del Altísimo, etc. Y lo primero que ella pregunta es: ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Ella estaba desposada con José, pero todavía no convivía con él. El matrimonio en esa época se celebraba, pero los cónyuges seguían viviendo en sus casas de origen durante un año y solamente después se trasladaba la mujer a la casa del novio, del marido. Estaban en esa situación, María y José todavía no convivían juntos, no convivían, y la pregunta de María es no una pregunta que establece duda de fe, como sí va a ser en este mismo Evangelio de Lucas el caso de Zacarías, cuando le diga que su esposa Isabel, que es estéril, va a dar a luz un hijo, Juan Bautista. Zacarías va a dudar. ¿Cómo sabré esto? En cambio, María no duda de que Dios pueda cumplir lo que le está diciendo, sino que pregunta para entender mejor e involucrarse más en su acto de fe, es decir, para que esa dimensión autoimplicativa de la fe pueda concretarse. Y esto es muy interesante porque la fe no anula la razón, sino que la profundiza, la trasciende. No es irracional la fe, va más allá de la razón, pero no es irracional. Y por eso es muy bueno preguntar y preguntarse e investigar, y siempre el arte y la ciencia fue de la mano de la investigación de la fe en la teología. ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? Y entonces la respuesta es una respuesta que tiene que ver con la novedad de Dios, la frescura de Dios, la frescura del Espíritu. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios, etc. Y entonces tenemos acá la actitud creyente, la misma actitud que podemos observar de diferentes maneras en otros personajes que son llamados por Dios también en situaciones en donde la manifestación de Jesús como algo más que un profeta hace temer, porque no se puede ver a Dios y seguir viviendo. Por eso el saludo no temas, que tantas veces aparece, en este caso también con Zacarías o también con los discípulos, por ejemplo, la pesca inicial con Pedro. La respuesta de María es: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Es la mejor traducción del acto creyente. Podemos identificarnos todos como pueblo de Dios en camino con este acto creyente de María. En una situación de encrucijada, en medio de la perplejidad,
cuando las cosas parecen desconcertar, Dios hace una propuesta de novedad, en este caso la novedad más absoluta, porque había habido casos en donde mujeres estériles habían dado a luz, como recién dije, por ejemplo, Isabel, o también Sara, la esposa de Abraham, o Ana, la madre de Samuel. En esos casos, Dios había intervenido y había hecho ese signo de que mujeres aparentemente estériles o matrimonios que no podían tener hijos, finalmente tuvieran un descendiente. Pero esto es como todavía más radical, porque en este caso ya no es la joven, sino la virgen. Hay una pequeña modificación que se hace del texto de Isaías que leímos como primera lectura y se hace esta lectura desde la tradición cristiana en donde esa joven pasa a ser la virgen. Y entonces esto es muy lógico desde una perspectiva creyente, desde una perspectiva teológica. Porque si va a haber salvación, si va a haber novedad, si Dios tiene que hacer cielos nuevos y tierra nueva, y si lo humano tiene que ser de algún modo recreado en el misterio de Dios, no basta con un origen puramente humano del Salvador, sino que tiene que ser Dios y hombre en simultáneo. Y por eso María aporta su humanidad, pero el Espíritu aporta la divinidad. Y confluyen en una sola persona, en el Hijo de Dios, que es hijo de María. En esta persona concreta que es el Emanuel, el Dios con nosotros. En la encrucijada de la vida y de la historia, personales o de los pueblos, Dios irrumpe con una propuesta de novedad. El tema es si en la libertad de las personas hay esa misma disposición al asombro que encontramos en María. Si en los momentos de encrucijada donde Dios se nos manifiesta, encuentra el Espíritu Santo en nosotros esa disposición, Dios puede hacer nuevas cosas y esperanzar la vida. Pero si encuentra un corazón cerrado, por ejemplo como el de Ahaz, que finalmente no aceptó lo que el profeta le decía de parte de Dios, la vida sigue igual o peor y las cosas no se resuelven, no solo que no se resuelven, sino que van empeorando. A veces la vida nos plantea encrucijadas como son, por ejemplo, el momento del nacimiento. Si una criatura en el momento del parto no nace, se muere. Así hay muchas situaciones en la vida en donde hay que dar un paso hacia adelante y hacia arriba, hay que esperanzar la vida. Es lo que hace María cuando dice: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Si ese paso no lo damos creativamente, con confianza, abandonándonos en las manos de Dios, la vida se estanca y muy posiblemente se termina como asfixiando y muriendo. Por eso las situaciones difíciles, las situaciones de encrucijada se resuelven no de un modo conservador, sino siempre avanzando hacia adelante y hacia arriba, poniéndonos en camino. Esa es la actitud de María, esa es la actitud que el Señor sueña para la Iglesia del siglo XXI como pueblo de Dios en camino, y es también la propuesta que hoy nos hace a cada uno de nosotros, ya cercanos a la Navidad. Que María interceda por cada uno de nosotros y nos ayude a decir nuestro sí en las circunstancias de vida que cada uno de nosotros esté viviendo hoy. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelo, es nuestro don. Recíbelo de nuestras manos, Señor. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas.
ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelo, es nuestro don, recíbelo de nuestras manos, Señor. Este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. Recíbelo, es nuestro don, recíbelo de nuestras manos, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el admirable sacrificio de tu Hijo, y al participar de estos santos misterios, permítenos recibir los bienes que la fe nos alienta a esperar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor Padre Santo, por el misterio de la Virgen Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de la hija de Sión recibió la vida aquel que nos nutre con el pan de los ángeles. Y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María. Su maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva, para que donde abundó el pecado, sobreabundara tu misericordia, por Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
espera al Salvador y el surco abierto a la obra del Señor. Es el mundo que lucha por la libertad, reclama justicia y busca la verdad. Dice el profeta al pueblo de Israel, de Madre Virgen ya viene el Emmanuel, será Dios con nosotros, hermano será, con él la esperanza al mundo volverá. Cerros y valles habrá que preparar, nuevos caminos tenemos que trazar. El Señor está cerca, hay que ir a encontrar, y todas las puertas abrí de par en par. Toda la tierra espera al Salvador y el surco abierto a la obra del Señor. Es el mundo que lucha por la libertad. Por la libertad reclama justicia y busca la verdad. Dice el profeta al pueblo de Israel, de Madre Virgen ya viene el Emmanuel, será Dios con nosotros, hermano será, con él la esperanza al mundo volverá. Oremos. Señor y Dios nuestro, protege a los que has alimentado con el pan de la Eucaristía y al deleitarnos con estos sagrados misterios, haz que gocemos de la paz verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¿Podemos permanecer en paz? Demos gracias a Dios. Oh María, Madre nuestra, Virgencita de Luján, ampararnos y guiarnos a la
patria celestial, ampararnos y guiarnos a la patria celestial. En un día de milagro, junto al río de Luján, te quedaste con nosotros, tierna Madre de bondad. Te quedaste con nosotros,